Pues bien, en este video vamos a hablar acerca de lo que son las leyes de la experiencia de usuario, los diversos tipos de leyes que se han ido creando durante este tiempo. Entonces, ¿qué es una ley? Una ley viene siendo como una normativa generalizada eh, en la cual se va a aplicar o alguien aplica de acuerdo a esos estándares predefinidos. Entonces, como primera ley tenemos lo que viene siendo la ley de Jacob. Esta ley dice que los usuarios pasan más tiempo en otros sitios que en un sitio propio nuestro. ¿Por qué? Porque esta ley de Jacob expresa que los usuarios esperan comportamientos similares en distintas aplicaciones. Con similar se refiere a que las funcionalidades que hayan entre las aplicaciones realicen actividades muy parecidas entre sí, ya que estas por lo general comparten lo que son componentes muy parecidos y reconocibles para que el usuario se adapte a esto. Por ejemplo, aquí tenemos lo que viene siendo la interfaz de Prime Video y la de Disney Plus. Aquí, como vemos, ambas tienen en su pantalla principal un menú de navegación, a diferencia de Prime Video que lo tiene en la parte izquierda y Disney Plus lo tiene en la parte superior. Pero en cuanto a lo que es contenido, es muy similar entre las dos, porque tienen pequeñas imágenes de lo que viene siendo las series o las películas que hayan dentro de esta. Ahora bien, la ley de Fish expresa en este enunciado que vemos aquí, dice, el tiempo necesario para alcanzar un objetivo con un movimiento rápido es una función del tamaño de dicho objetivo y de la distancia que hay que recorrer hasta él. Pues esta ley de Fick se refiere acerca de la distancia que existe entre recorrer un elemento en pantalla dentro de una interfaz. Ya. Esto se aplica totalmente al momento de lo que es el diseño de algún sitio web, ya que la distancia y la posición específica es la que va a ocupar un elemento dentro de esta interfaz. Bueno, también hay que tomar en cuenta el tamaño que va a llegar a tener el botón, ya que esto es muy importante para saber la manera en la cual el usuario va a hacer clic de acuerdo a ese rango que se ha establecido para ese botón. Ya. Esto usualmente se hace con los botones que son de importancia como tal, para que sean más fáciles de ubicar por el usuario y que esto nos genere conflictos visuales, ya que así los podemos encontrar más fáciles, son más fáciles de identificarlos a simple vista y lo más importante es que se busque que éste realice la acción que nosotros esperamos. Como por ejemplo aquí tenemos la interfaz de lo que viene siendo el Google Drive. Y aquí como vemos, esta tiene dos botones. Uno que dice que está en azul, probar Drive para el trabajo y uno ir directamente al Drive. Por lo general, uno siempre va a buscar al momento de que se está primeramente ingresando a este tipo de páginas, tratar de buscar como un botón como para registrarse como tal, que en este caso lo estaría haciendo la función del probar Drive para el trabajo, ya que ir normalmente a Drive. Entonces, nosotros al cliquear aquí, lo que nos mandará es a un sitio como de registro primeramente. Ya casi cuando te sale el ir a Drive, es porque como tal ya sabes que tienes una cuenta y ya vas directamente. La ley que continúa es la ley de Higgs. Esta ley de Higgs nos menciona que cuantos más opciones tengamos, más tiempo tardaremos en decidir y responder una actividad. Pues esta habla acerca del tiempo en que tarda un usuario como tal en tomar una decisión. Esto se debe a la gran cantidad de opciones que puede llegar a tener como tal, ya sea un formulario o una pregunta como tal o algo más básico como un menú de opciones, ya que por lo general los menús de opciones suelen tener submenús y estos submenús a veces suelen tener también submenús. Pues un ejemplo claro de lo que se habla acerca de este tiempo que toma es un control remoto de una televisión como tal, ya que este por lo general tiene una gran cantidad de botones y cada uno de estos suele cumplir una funcionalidad diferente como tal.
pero el fin de este es interactuar con la persona que está tratando de manejar este control. Para el fin de este viene siendo en sí realizar una acción como tal. Entonces, es por esta razón que hoy en día las empresas de tecnología tratan de simplificar esa cantidad de botones haciendo que, que estos controles como tal tengan funcionalidades específicas y sencillas, ¿ya? Por ejemplo, el control del Apple TV, que es un control pequeño, llega a tener unos 7 botoncitos que cumplen eh, funcionalidades básicas como son navegar como tal, prender o apagar el equipo. También tiene algo que es como de compartir pantallas y algo así como de, y de subir y bajar el volumen o cambiar. Ya, tiene 7 botones a lo mucho. Entonces, el tiempo dentro de una actividad como tal entre humano y máquina debe ser muy importante, ya que ese tiempo de respuesta es el que se dará el que se dará para hacer una elección como tal del producto, el cual va a aumentar la molestia del usuario si este llega a tener muchos botones como tal. Ahora, por ejemplo, aquí vemos dos interfaces. Estas interfaces hacen referencia a lo que son menús como tal, u opciones, porque opción 1, opción 2 vienen a ser como una representación de botones. Ya lo que podemos hacer es, a partir de 3 botones, generalizar lo que vemos en la segunda imagen, que vienen siendo 14 botones. Lo que podemos hacer es, en estos 3 botones, topar como características específicas y dentro de estas sí proponer cada una de esas que vienen siendo como de segunda categoría, no tan relevantes en el sistema como tal. Ahora, la siguiente ley es la ley de Miller. Bueno, esta ley nos dice al inicio que las personas por lo general son capaces de almacenar visualmente hasta 7 elementos dentro de su memoria de corto plazo. Ya, esto en cuanto a lo que se relaciona a la interfaz como tal. Por ejemplo, si se está trabajando como con un menú de opciones, como en el anterior ejemplo, el menú de opciones, debe tener alrededor de máximo de 7 elementos visualmente. ¿Para qué? Para que esto no sea molestoso hacia quien está tratando de, hacia quien entra como sería como por primera vez a ese sitio como tal. Ya, entonces esta ley de Miller utiliza un modelo llamado modelo 7 más menos 2 porque al llegar a un punto tope de 7 elementos, lo que hace nuestra memoria es de los dos elementos anteriores al 7 tratar de recordarlos como tal para del séptimo y octavo y noveno elemento volver a tomarlo en mente. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de esta ley de Miller de lo que se hablaba. Se tiene una cantidad de objetos, aquí hay representaciones que vienen siendo como comidas. Ya, entonces, aquí como podemos ver, tenemos los 7 primeros elementos, los cuales están almacenados en la memoria a corto plazo. Y aquí se aplica el modelo 7 más menos 2, que quiere decir que a partir del séptimo objeto lo que va a hacer es esos dos que se tenía anteriormente se los va a recabar en memoria para utilizar los dos siguientes. Entonces, quiere decir que se va a recordar desde el quinto elemento hasta el noveno elemento ahora, ya no hasta el séptimo. ¿Por qué? Porque se están agregando dos elementos más para ser recordados en memoria de corto plazo. En la siguiente ley tenemos lo que viene siendo el efecto Van Resto. Pues bien, este efecto se produce cuando un elemento destaca sobre el resto, ¿ya? ¿Con cuál fin? Con el fin de llamar la atención como tal del usuario, ya sea por su color o por el tamaño que éste tenga como tal. Por ejemplo, podemos ver aquí que hay una fila de manzanas, un total de 6 manzanas. 5 de estas son blancas y de un color blancas y de un tamaño más pequeño, a diferencia de una que es bien roja y es más grande que estas. Entonces, a primera vista lo que uno hace es observar como tal la manzana roja. ¿Por qué? Porque es algo que ya se conoce como tal.
más no a las otras que están de un color que casi no se las nota. Entonces, aquí en 1933, eh, H. Van Restov, que es Edwin von Restov, se da cuenta que recordar estos elementos que resaltan de la media como tal son más fáciles de recordarlos, ¿ya? Y ese efecto se lo conoce como efecto de aislamiento o efecto Van Restov. Aquí, como podemos ver un ejemplo de este efecto, tenemos lo que viene siendo una suscripción como tal. Aquí lo que nos hace es presentarnos tres tipos de propuestas, una básica, una estándar y una premium, en donde la estándar va a destacar. ¿Por qué? Porque tiene mayores beneficios que la suscripción básica, ¿ya? Pero a un menor precio de la suscripción premium, lo cual por lo general suele servir para alguien que recién está comenzando. Por eso que en la mayoría de sitios web lo que se hace es colocar una suscripción estándar como tal para tratar de llamar la atención del usuario. Aquí como vemos se está aplicando una de las leyes que ya habíamos visto, que es la del botón como tal. Un botón cuadrado, rectangular que diga, y dentro de este un mensaje corto que dice contratar. Como última ley tenemos la ley de la pregnancia. ¿Ya? Esta ley habla de, de cómo los usuarios van a recordar aquellos elementos. Estos elementos no deben ser por lo general complejos de reconocer, sino que deben ser elementos que habitualmente se ven en el día a día. Es por es por esto que estos elementos dentro de una interfaz deben cumplir con ciertos estándares, como son su forma y que su característica sea sencilla de reconocer, apegándose a lo que realmente uno ve como tal en los sitios web, como son los botones. Aquí como podemos ver, tenemos los botones de leer más, ver ahora, leer más, así. Este tipo de botones son muy utilizados dentro de los sitios para referirse a funcionalidades como tal que uno quiere que el usuario vea, ¿ya? Como por ejemplo en un sitio de descargar música. El elemento de descargar es muy primordial dentro de este, porque la funcionalidad como tal de ese aplicativo es que te descargues la música. En un sitio de e-commerce, por ejemplo, el botón de comprar es muy necesario porque es como tal la funcionalidad que se estará haciendo en el sistema. ¿Ya? Y bueno, eso ha sido un poco de la explicación de las diversas leyes que se han creado para tratar de darle una mayor experiencia de usuario al cliente, ya sea por cosas minimalistas, aplicando estándares generalizados de lo que viene siendo el diseño como tal. Gracias.